Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar hoy con un tema muy interesante que corresponde ya entonces en forma a nuestro tercer periodo y hace relación a las culturas prehispánicas de Colombia. Para analizar un poquito los términos, ¿qué significa cultura? Cultura es una sociedad que ha establecido cierta civilización y ciertos comportamientos y eso le ha permitido no solamente mantener un sistema económico, sino mantener un estilo de vida. Cuando decimos culturas prehispánicas, entonces estamos hablando de una serie de culturas que estuvieron antes de la llegada de los españoles aquí en nuestro país, en Colombia. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas culturas, como bien lo decía, se desarrollaron antes de la llegada de los españoles y desarrollaron un sinnúmero de actividades, entre las cuales pues se destaca la alfarería, que es el trabajo con la arcilla, la agricultura, que consistía en el cultivo de diferentes plantas y estos productos permitían la subsistencia de estas culturas. El comercio, porque fueron culturas que entre sí manejaron un tipo de comercio para permitir el intercambio de ciertos productos que se producían en un lugar y que de pronto no se producían en otro. Y en cuanto a la orfebrería, porque definitivamente hicieron un trabajo muy bonito con lo que tiene que ver, por ejemplo, con el detallado de esmeraldas, el detallado del oro, entre otros minerales y materiales que extrajeron de la tierra y los pudieron trabajar y abordar para crear grandes, no solamente joyas, sino grandes esculturas que aún se conservan en nuestra actualidad. Muy bien, pues cabe resaltar que algunas de estas culturas, pues principalmente tenemos la cultura tairona, los muisca, los quimbaya, los tumaco y los calima también. Estas culturas vamos a irlas viendo así despacito para ir comprendiendo un poquito más todo lo que tiene que ver con cada una de estas culturas. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la cultura tairona. La cultura tairona se ubicó principalmente en lo que corresponde a la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, en el departamento de Magdalena, y principalmente estuvieron a una altura aproximada de 2000 metros sobre el nivel del mar. Se cree que estuvieron o hicieron gran parte acudieron a los territorios de lo que fue cerca del río Bonda, los ríos Ariguaní, Cesar y las rancherías. También, parece ser que se estableció que estuvieron también en lo que tuvo que ver con los valles de los ríos Palomino y Buritaca. Entonces, este fue como el principal asentamiento territorial de esta cultura tairona. Bien, los taironas en sí, pues ellos se ubicaron principalmente en lo que tiene que ver con la Sierra Nevada de Santa Marta. Y a partir de esto, mis amores lindos, pues ellos explotaron al máximo tanto todas las bondades que le posibilitaba este territorio en cuanto a su ubicación, en cuanto a su clima, en cuanto a su contexto natural, así como también tuvieron la capacidad también de adecuarse a estas condiciones climatológicas porque estamos hablando de un clima bastante frío y ellos pues tampoco fue un impedimento para eso, entonces también actuaron de ambas maneras, ¿cierto? Se destaca principalmente en sus construcciones lo que fue una infraestructura de piedras, de caminos, de terrazas de cultivos, canales y puentes, que es lo que se destaca principalmente de esta cultura tairona. Muy bien. Podemos decir que los taironas en realidad fueron excelentes horticultores. ¿Qué quiere decir la palabra horticultores? Significa que ellos se dedicaron a sembrar y cultivar sus propias huertas. Y esto pues por lo tanto debido al clima pudieron cultivar un sinnúmero de frutos que cosecharon y que ya entonces en esta época pues ya existía el sistema de cultivo instaurado por ellos mismos. Muy bien. ¿Qué hacían los taironas? Pues los tairones para buscar la fertilidad del suelo
utilizaron un sistema denominado terrazas. Las terrazas, al estar en ciertos niveles, pues impedían por una parte la erosión de los suelos y por otra parte, pues lo que hacían era que hacían una irrigación artificial, es decir, al estar en distintos niveles, el agua iba pasando de un nivel a otro y conduciéndose hasta que iba haciendo lo que tenía que ver a la hidratación de los suelos para la prosperación de los diferentes cultivos que ellos tenían para su consumo. Se puede establecer, o se ha podido establecer, ¿cierto? Que principalmente también se alimentaban de vegetales y frutas, como lo mencionábamos, pues ellos mismos eran horticultores, es decir, que ellos mismos creaban sus propias huertas, pero de una manera especial, pues también con las frutas, aprovecharon al máximo las frutas. Y a su vez tuvieron una alimentación balanceada también con aprovechando las distintas especies que habían a su alrededor. Entre ellas pues habían venados, aves, pajueles, tortolas, pavas, entre otras, que estaban en el contexto y pues eso también les sirvió a ellos y les permitió su subsistencia. Especialmente también tuvieron la posibilidad de tener una alimentación a base de pescado, no tanto porque de pronto tuvieran el mar ahí tan cerca, sino que ellos de alguna manera estaban en Santa Marta, pero hacían intercambio con las culturas que se encontraban principalmente ya a borde del mar. Entonces, eso permitía pues que ellos tuvieran ese intercambio y tuvieran también esa alimentación a base de pescado. Entonces, como lo veníamos diciendo, el mar también les suministraba la posibilidad de tener sal y esta sal pues les ayudaba muchísimo para condimentar sus alimentos y eso también les ayudaba pues para mantener el pescado seco. Entonces, esto lo adquirían gracias al intercambio que hacían con las culturas que estaban más asentadas hacia la parte del mar. Ellos se asentaron más en Santa Marta, en la parte central, ¿cierto? Y ya las culturas que tenían ya la posibilidad de estar más cerca al mar, entonces se encargaban de extraer la sal y hacían esos intercambios por frutas, por verduras o por otra serie de productos que ellos ya producían. Se conoce que fueron unos grandes apicultores porque si ellos lograron prosperar o cultivar distintas especies de abejas y obtuvieron bastante miel dentro de su proceso de alimentación. Entonces fue una cultura que realmente se preparó muy bien también con lo que tuvo que ver con la apicultura y se enriquecieron bastante porque tuvieron un producto natural que les permitía endulzar sus comidas. Sabemos que en cuanto a sus relaciones comerciales, pues como lo mencionaba, intercambiaban mucho lo que tenía que ver con lo que ellos producían, ¿cierto? Oro y mantas, también con pescado, con sal, entonces hacían esa serie de intercambios y quizás con Boyacá y el centro pues también intercambiaban lo que tenía que ver con otra serie de elementos como alimentos, como frutas, como todo lo que hubiera en el contexto más adentro de que teníamos en la parte central de nuestro territorio de la región andina. Entonces es muy interesante cómo estas culturas desde ahí ya tenían un sistema de comercio que denominamos trueque, porque hacían ese intercambio de productos. Muy bien, pues se considera que los Taironas, ¿cierto?, desarrollaron realmente con gran estilo y con un gran ímpetu lo que fue la orfebrería, es decir, se dice que más o menos ellos tuvieron o alcanzaron a tener talleres de fundición y en estos talleres de fundición pues aprovechaban y elaboraban o perfeccionaban sus técnicas para hacer collares, para hacer aretes, para hacer una serie de adornos, de esculturas y emplearon pues esta fundición, dentro de esta fundición el martillado, el repujado, la soldadura, ya tenían moldes, en realidad se puede decir que los taiwaneses ya desarrollaron un nivel de industrialización a nivel de la metalurgia
y nos dieron una muestra de cómo se podían extraer productos de la naturaleza, ¿cierto? Y transformarlos en realmente elementos útiles para la vida y elementos dignos de admirar, porque si nosotros analizamos un poquito lo que tiene que ver con las esculturas propias de esta cultura, es realmente muy significativo las formas, las figuras, el uso de las piedras preciosas como el oro, como las esmeraldas, y es muy interesante. Se destaca también dentro de sus esculturas, pues, que hace mucha mención a lo que tiene que ver a un homenaje hacia los animales. Entonces hay plumas, hay máscaras, hay rostros de seres, de personas, hay aves, hay reptiles, hay una serie, digamos, de elementos que ellos elaboraron y nos dejaron como una tradición, y no solamente una tradición, sino realmente es un tesoro para nosotros que aún existan vestigios de esta cultura tan hermosa como fueron los taironas. Bien, lo mencionábamos al comienzo, quizás algo que es muy llamativo de esta cultura tiene que ver con su arquitectura. Y dentro de la arquitectura, pues los taironas se consideran una de las culturas más adelantadas de América con relación a su arquitectura. Se resalta las construcciones de ciudades en forma circular, como lo podemos ver acá, era en forma circular. Y para llegar a estas ciudades, pues ellos utilizaban una serie de caminos, ¿cierto? Estos caminos les permitía llegar a las ciudades que ellos establecían. Se dice que dentro de su sistema arquitectónico, pues ellos ya tuvieron como unos principios de canales de desagüe, algunas zonas públicas y residenciales, incluso había una delimitación para lo que se denominaba entonces los ricos y los pobres, es decir, las distintas estratos sociales que se manejaban en esa época, que ya lo vamos a ver cómo es la organización social de los tairones. Entonces se destaca mucho el trabajo en piedra, las formas circulares, escaleras en piedra, esos muros de contención que mantienen la tierra y permiten la estabilidad y que de hecho permitían que se construyeran sistemas montañosos bastante empinados y que ellos lo lograron hacer muy bien. Y aún ha pasado bastante tiempo desde que desde que estaba esta cultura y aún se mantienen estas ciudades intactas. Realmente son vestigios muy interesantes. Bien, hablamos de la organización social de los taironas. ¿Qué podemos decir de ellos? Que tenían en la cúspide los naomas y caciques. Los naomas eran como los sacerdotes o digamos las personas más importantes para los tairones y junto a ellos trabajaban también los caciques. En un rango menor pues estaban los guerreros que eran los encargados de salir a luchar a defender su cultura, eventualmente si había que hacerlo, o incluso también ellos pues se encargaban también de cazar y de traer alimentos. Y el pueblo pues en general era todo el resto de cultura que se encargaba principalmente de la agricultura, de la cerámica y la orfebrería. Bien, se puede decir que los taironas pues fueron los primeros habitantes de nuestro territorio que sufrieron como la presión de la conquista española. Se dice que don Rodrigo Bastías, el fundador de Santa Marta, fue quien emprendió la primera conquista de los Tairona y según las recopilaciones históricas, pues él fue quien de alguna manera conquistó esta cultura y se apropió un poco de todo su contexto cultural. Muy bien, mis chiquitos bellos hermosos, entonces esto es un poquito de lo que fue esta cultura tan hermosa de los Tairona. Habitaron y asentaron su territorio en Santa Marta, ¿cierto? Aún podemos ir a Santa Marta, a visitar Santa Marta y conocer allí, en esas ciudades que están ahí, que se mantienen vivas, el testimonio de una cultura que ya tenía una organización social bastante establecida, que tenía un sistema económico propio porque manejaba mucho el trueque, especialmente con lo que era el pescado y la sal, y a su vez eran capaces de cultivar y producir sus propios alimentos. Entonces, mis chiquitos bellos hermosos, vamos a seguir una actividad muy interesante con respecto a esta cultura. Ya nos vemos a través del chat.